Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal de DeepGrow22. Seguimos viendo los resultados que van presentando las empresas y ahora entramos en los días donde los resultados americanos aflojan un poco para dejar paso a los europeos, incluidos también los españoles. Hoy comentaré los de Nagas, puesto que hubo una petición popular en Twitter para que lo hiciera y al final me he animado. Antes de empezar, os vuelvo a recordar que todo lo que publico en el canal son opiniones personales y no una verdad absoluta. Tampoco se tiene que interpretar como una recomendación de operar en ningún sentido, sino más bien como un contenido educativo. Cada inversor tiene que hacer su propio análisis y tomar sus decisiones sin dejarse influir por otros. El pasado martes, Enagás presentaba sus resultados, y últimamente los inversores están algo nerviosos ya que se ha puesto en duda la sostenibilidad de su dividendo. Vamos a ver las cifras que presentó y mientras las voy repasando iré dando mi opinión sobre lo que voy viendo. Empezaré, como siempre, en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los ingresos le caen cerca de un 2%. La compañía nos dice que la caída se produce por la aplicación del marco regulatorio 2021-2026, o sea, lo que ya sabíamos, y es que con la normativa que se actualizó hace algo más de 2 años, los ingresos de Nagas iban a caer. Es lo que tiene que tus ventas dependan en gran parte del BOE. A veces es bueno, por la previsibilidad de los ingresos, y a veces es malo porque por una decisión política tus ingresos caen y no puedes hacer nada para evitarlo. De ahí la importancia de intentar diversificar un poco los ingresos, especialmente fuera de España. Lo que toca más las narices es ver cómo mientras te caen los ingresos, los gastos suben, y en este caso bastante, más de un 19%. La compañía dice que está muy comprometida con ejecutar su plan estratégico 2022-2030, en el cual se busca la eficiencia y el control de costes. Además, añaden que hay parte de los gastos operativos que son extraordinarios, concretamente 10 millones de euros de gastos de personal asociados a desvinculaciones, y unos 38 millones de euros de costes de electricidad y CO2. Sinceramente, yo creo que falta información para determinar si realmente esto es extraordinario o no. Cuando publiquen el informe completo lo buscaré, pero con los datos que me dan ahora me quedo más o menos igual. De todos modos, descontando los extraordinarios, la subida de los gastos se queda en un 4%, así que tampoco es bueno. Si bajamos hasta el resultado de las participadas, vemos otra cifra que desciende, aunque en este caso hay un pero. Hay que tener en cuenta que la participación en la chilena GNL Quintero fue vendida en julio, de modo que no ha contribuido durante todo el año. Además, se ha reclasificado el gasoducto de Morelos como activo mantenido para la venta, de modo que su participación no se consolida ya que tiene previsto venderlo durante el primer Q de 2023. Veremos más adelante que lo que aquí amortigua un poco luego perjudica, pero sigamos. Con todo lo comentado hasta ahora, vemos que el EBITDA cae casi un 11%. Es bastante surrealista que la empresa ponga una frase casi sacando pecho por un -11, pero así es, lo hacen y luego a comer que es tarde. Aplicando la pequeña subida de las amortizaciones, nos vamos ya a un EBIT un 18% inferior al del año pasado. En el resultado financiero sí me voy a explayar algo más. Vemos que salen unos 48 millones de euros positivos, que comparados con los 83 negativos del año pasado, nos da una diferencia de más de 130 millones, que para una compañía como Enagás es mucho. Pues bien, aquí dentro tenemos partidas como el pago de intereses por la deuda, que asciende a unos 80 millones de euros, un extraordinario positivo de 205 millones de euros por la venta de la participación en GNL Quintero que he comentado antes, otro por la venta del 30% de Nagas Renovable cifrado en 50 millones más y el impairment de Talgras por unos 134 millones de euros. Si quitáramos todos los extraordinarios, buenos y malos, nos iríamos a una cifra negativa de unos 80 millones de euros, que ya estaría más en la línea de lo de 2021. Es decir, lo que antes servía de excusa para la minoración del resultado de las participadas, ahora salva la foto del resultado financiero y por eso decía que todo tiene un pero. Por si alguien se ha perdido un poco entre tanto baile de cifras, lo explico con un ejemplo más práctico y que creo que se va a entender bien. Imaginemos que una persona tiene un piso valorado en 200.000 euros y lo alquila cada mes por 700 euros, es decir, que le saca 8.400 euros al año. Si esta persona lo vende, justo en la mitad del año, por 220.000 euros, tendremos un impacto en dos partidas. Por un lado, los ingresos por alquiler se reducirán a la mitad, ya que solo lo alquilaría medio año. Por otro lado, a final de año dirá, un segundo, lo que valía 200 lo he vendido por 220, así que he ganado 20. Y eso es justo lo que intentaba explicar aquí. Enagás tiene unos ingresos puntuales por la venta de una participación en otra empresa, pero a la vez esto deja de aportar flujo de efectivo. El impuesto de sociedades se dispara porque se incluyen 70 millones de euros asociados a la venta de la chilena que acabo de explicar. De ahí podéis sacar una lectura bien válida para vuestras propias inversiones. Cuando vendáis una empresa para cambiarla por otra,
Aseguraos que esta segunda lo va a hacer suficientemente mejor que la primera para compensar también los impuestos asociados a la venta, en caso de plusvalías, claro. Que muchas veces en inmuebles, acciones y otras inversiones se habla todo el tiempo de brutos cuando la realidad es que lo que nos llega al bolsillo y con lo que vivimos es neto. Teniendo en cuenta todo, nos quedamos con un resultado neto casi un 7% inferior al del año pasado. No voy a entrar al detalle con los números, pero así a ojo y sin calcular, yo creo que el cómputo global de extraordinarios, tanto positivos como negativos, ayuda a maquillar un poco la foto, de manera que sin estos tendríamos una caída algo mayor. Aunque bien es cierto que tampoco tengo en mente si en 2021 hubo muchos extraordinarios para ser justos con la comparación. Ah, y por cierto, antes de cerrar la cuenta de explotación, si alguien me está viendo y trabaja en Enagas, por favor, díganles a los que hacen la presentación que pongan el puñetero BPA, que no cuesta tanto, muchas gracias. Si me voy al balance, no veo cambios relevantes en ninguna partida. Por comentar alguna, podríamos señalar la bajada en el importe de inmovilizado y la bajada de la deuda, apoyada por las desinversiones que he comentado antes. Fijaros cómo los pasivos financieros de largo plazo se reducen bastante. Aunque siempre se aplaude el desapalancamiento, no perdamos de vista el ejemplo del piso que acabo de poner. Tú vendes un activo y reduces deuda, bien, pero luego los flujos que te aportaba ese activo también dejas de cobrarlos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Mucho más relevante para ver la sostenibilidad del dividendo es la foto de los flujos, así que metámonos al barro y a ver qué sale. Vamos a ver, partiendo del EBITDA, las operaciones que se hacen aquí son, en primer lugar, restar el resultado de las participadas, ya que esto no suma monedas a la hucha. A continuación, restamos los pagos por impuestos e intereses, y sumamos los dividendos recibidos por sus participaciones, que esto sí que es dinero contante y sonante. Nos vamos a unos FFO de 612 millones de euros, que es menos de lo que se estimó en su día al presentar el Plan Estratégico 2021-2026. Vamos a retener esta cifra de 612 millones de FFO hasta dentro de unos minutos, pero antes dejadme hacer un pequeño apunte. En mi opinión, el cálculo del flujo de caja operativo que nos cifra Enagas en 847 millones es poco realista. En primer lugar, los dividendos de las participadas, que han sido de 121 millones, para el próximo año serán menores, ya que ha vendido activos, como hemos visto, así que ya tendrá algo menos de billetes. Y alguien me dirá, pero Dipbro, ese dinero lo va a invertir en otras cosas, en Europa, por ejemplo. Y es cierto, luego veremos que la ampliación de TAP le proporcionará más income, toda la razón, pero entonces la foto de la deuda volverá a empeorar. Que aquí no hay dinero para cometer inversiones importantes y pagar estos dividendos sin tirar de apalancamiento. Así que, contadlo como queráis. O bien los dividendos que va a recibir serán menores, o bien la deuda neta volverá a incrementarse y con ella el pago por intereses. En segundo lugar, la variación del working capital, que aquí suma 235 millones, tampoco es algo con lo que se pueda contar de forma continua. En todos los negocios hay momentos donde las variaciones de circulante añaden más dinero por X razones, y en este caso, Enagas ya nos dice que esto ha sido producto de una alta utilización de las infraestructuras de la compañía, especialmente las plantas de regasificación. Esto, tarde o temprano, se moderará. Y los cambios en el working capital no serán siempre así de favorables, así que yo sería muchísimo más conservador con esta cifra. Luego, tema aparte, es el cálculo del free cash flow. Una vez se tiene el importe del flujo de caja operativo, se debe calcular el flujo de caja libre restando el CAPEX, y aquí lo tenemos calculado añadiendo a saco todas las inversiones y desinversiones, con lo que esta cifra no sirve para nada a la hora de evaluar la sostenibilidad del dividendo. Pensad que por un lado tenemos una inversión de casi 110 millones de euros en España, que es una cifra que en el pasado más reciente se ha movido entre los 60 y los 100 millones. Y luego, en internacional, vemos como hay una cifra neta de más de 650 millones de euros, por todas las ventas que ha hecho, que obviamente no se repetirá en el futuro y, como decía, no nos dicen nada sobre si ese dividendo será sostenible o no. Os voy a calcular el free cash flow con los datos de 2021, ya que hasta dentro de unas semanas no tendré todas las cifras de Enagas del ejercicio 2022. Fijaros en la parte derecha de la pantalla. Vemos como a los 579 millones de flujo de caja operativo le tendríamos que restar 69 millones por inversiones en el inmovilizado. Eso nos dejaría un flujo de caja libre de unos 510 millones de euros con los que la empresa podría decidir, entre otros, pagar dividendos o devolver deuda. Si repetimos la operación con los datos de 2020, obtenemos una cifra de 550 millones. Así pues, vamos a recopilar un poco todo y lo aplicamos a los números de 2022. Por un lado, tenemos unos FFO de 612 millones en 2022, que por cierto, están estancados o incluso decrecen.
Y por otro, hemos calculado que el flujo de caja libre en estos últimos ejercicios se ha movido entre 510 y 550 millones de euros. En las cuentas que acaba de presentar Enagás vemos que se gasta 447 millones en pagar dividendos. Así pues, y olvidándonos del beneficio contable, que no sirve para determinar la sostenibilidad del dividendo, tenemos que, según FFO, el payout sería del 73%, y según el rango medio del flujo de caja libre sería del 84%. Yo prefiero usar el flujo de caja libre, aunque con los datos presentados el pasado martes no tengo manera rápida de calcular las cifras que me gustaría. Dicho todo esto, si tenemos en cuenta que lo más probable es que la caída de los dividendos de las participadas que se han vendido sea mayor que el ahorro por intereses de la deuda que se ha devuelto, creo que el flujo de caja libre de 2023 podría caer un poco más, aunque todo esto va a depender de muchas otras partidas, obviamente. Lo que intento señalar es que el dividendo va justo. ¿Que ahora mismo se puede pagar? Pues sí, se puede. El problema, en mi opinión, es que la vaca no da para estresar tanto el payout a base de dividendos y a la vez devolver algo de deuda y acometer nuevas inversiones. Así que, si la empresa decide que su crecimiento será nulo y opta por devolver todo el dinero a los accionistas, cuento que podría seguir pagando un dividendo cercano a lo que está pagando ahora mismo. Eso tendría el riesgo que ya hemos visto de seguir dependiendo en exceso de las publicaciones del BOE. Si por el contrario la empresa decide o la fuerzan a acometer nuevas inversiones que tengan un importe relevante, por ejemplo nuevos proyectos europeos por todo lo que está pasando a nivel macro, entonces solo hay dos caminos: aumentar la deuda, cosa que conllevaría más estrés financiero y los correspondientes pagos por intereses, o, lo más probable, un recorte de dividendo o un script a lo Spanish Style que tanto conocemos. Y ahora quiero haceros una reflexión importante que podéis obviar si lo que digo no os interesa o pensáis que no va con vosotros. Seguro que habéis escuchado la frase compra con el rumor y vende con la noticia. Lo que significa, en bolsa, es que cuando la noticia se produce, el pescado ya está todo vendido. Y eso funciona con las noticias buenas y con las malas. Si una empresa anuncia un recorte de dividendo, lo más probable es que sea porque sus números llevan ya un tiempo sufriendo y, además, cuando lo anuncia, puede que tenga otra pequeña bajada. A veces no es así, pero otras sí. Si en ese momento es cuando decidís vender, os estáis quitando la empresa un 10, 20, 30 o 40% por debajo de lo que cotizaba meses atrás. Sé que hay estrategias que pasan por vender cuando una empresa anuncia un recorte. No tengo intención de criticar ninguna manera de operar, simplemente de hacer reflexionar a quien pueda interesarle. Un inversor tiene que conocer qué empresas llevan cartera y qué puede esperar de ellas, aunque obviamente el futuro no lo sabe nadie y pueden aparecer 1000 factores que no estaban previstos. Entonces, ahora mismo hay suficiente información para saber que el dividendo de Enagás no va precisamente holgado. Creo que todo el mundo puede estimar que si hay que hacer inversiones importantes, no hay flujo de efectivo para hacerlo sin recurrir al apalancamiento. Que aunque se puede ir aguantando tal como está, tampoco es que sea bajo como para aumentarlo ad eternum. Con toda esta información, tomad vuestras decisiones según lo que esperéis de la empresa y luego que la fuerza os acompañe. Pero no vale no mirar nada y luego salir a quejarse en Twitter y foros. Y ojo, no estoy diciendo que haya que ponerse corto en Enagás ni que el dividendo se vaya a recortar 100% seguro. Digo que hay que tener los escenarios previstos. Los activos de Enagás tienen valor, de eso no hay duda. Es muy difícil que una empresa así se vaya a cero, prácticamente imposible. Pero dadas las características de sus ingresos y la estructura financiera de la empresa, hay unos riesgos que hay que tener presentes, nada más. Ninguna empresa es perfecta, y todas pecan de algo. Simplemente digo que se valore lo que estoy exponiendo. Voy a poneros ahora algunas imágenes de la presentación y las comento por encima. Aquí vemos como muchas cifras se han incrementado bastante a consecuencia de toda la movida a nivel macro con el tema energético que hemos vivido durante 2022. De ahí la variación excepcionalmente positiva del circulante y que probablemente se regulará a futuro. Voy a usar esta imagen, donde vemos un resumen de las principales magnitudes, como ejemplo de cosas que nos tienen que hacer pensar un poco más al leer los resultados. Fijaros cómo, aunque la mayoría de cifras no son buenas, con los comentarios parece que nos quieren hacer pensar que todo está bien. Hay que tener presente que en las presentaciones la mayoría de directivas destacan lo bueno, intentan esconder o dar menos importancia a lo malo y, en todo caso, lo imputan a factores externos a ellos. De ahí la importancia de que cada inversor se forme su propia opinión. Aquí vemos un resumen de lo que os comentaba durante el vídeo. La deuda neta se reduce, pero vuelvo a lo mismo de antes. ¿Qué pasaría con esta foto si el FFO se mantuviera estable? Pues en primer lugar, los dividendos de participadas serían algo más bajos ya que ha vendido algunas. Luego, las variaciones de circulante es normal que se regulen un poco. Las inversiones pueden reducirse algo, pero tampoco tenemos un importe tan grande. Y las desinversiones no van a estar ahí cada año. Solamente quitando las desinversiones, ya nos iríamos a una deuda neta plana. Y es que, como digo, no hay dinero para todo.
entendiendo todo como invertir, devolver deuda y pagar dividendos a razón de casi 2 euros por acción. Sobre la deuda hay dos cosas positivas a destacar. La primera es que la predictibilidad de los flujos de Nagas permiten que ande con niveles de deuda relativamente altos sin que esto sea un problema. La segunda es que se financia a tipos bajos, aunque está claro que lo que vaya renovando a partir de ahora no será tan barato. En esta diapositiva podemos ver cómo va el plan estratégico 2022-2030, y hay que destacar un punto positivo a todo lo que comentaba de la sostenibilidad del dividendo. Durante el vídeo he dicho muchas veces que los dividendos de participadas se reducen si, como hemos visto, vende activos, pero aquí hay que dar una buena noticia y que usaré para calcular cómo va a ir el dividendo de 2023. El incremento de la participación en el Transadriatic supondrá que solo con este activo Enagas recaude unos 70 millones de euros en dividendos, con lo que la cifra de este año podría ser ligeramente superior gracias a estas inversiones. Todo lo que sea cobrar más dividendos de sus participadas ayudará al flujo de efectivo y por ende a la sostenibilidad del dividendo al reducir el payout free cash flow. Se estima que el importe de esta ampliación sea de unos 170 millones de euros, por ponerlo en contexto con el gráfico mostrado 2 diapositivas atrás. Y vamos a ver ahora el guidance que dan para 2023. Voy a hacer 4 números a ojímetro. Si partimos del EBITDA que nos dan, 770 millones, ya empezamos 30 millones por detrás de 2022. Luego aquí tendríamos que restar el resultado de las participadas, que obviamente no sabemos cuál va a ser, pero podríamos coger datos de 2022 para sacar una estimación. Restamos impuestos, que por cierto van a ser mayores porque va a tener que pagar por las ventas que ha hecho este año, por ejemplo, 114 millones pendientes de pago de la venta de GNL Quintero, y también restamos intereses, que serán algo menores por la bajada de deuda neta de este año. A esto le sumamos unos 200 millones de dividendos que esperan recibir de participadas y nos vamos a unos FFO muy similares a los de 2022, como de unos 600 millones de euros. De estos 600 millones van a pagar unos 450 en dividendos, así que quedarían unos 150 millones libres. Fijaros que quieren hacer inversiones netas por valor de 250 millones, con lo que ya nos pondríamos en menos 100. Según cómo vaya el working capital, la cifra final podría estar cercana a cero. Así que hay muy poco margen para hacerlo todo, y por ese motivo nos dan una cifra aproximada de deuda neta de 3.700 millones, que está 250 millones por encima de la que tiene justo ahora. La conclusión vuelve a ser la misma que llevo rato comentando. El dividendo es pagable, pero aplicando la frase virgencita que me quede como estoy. ¿Algún recorte de ingresos más? ¿Caídas relevantes de dividendos de las participadas? ¿O necesidades de inversión neta de cierto calibre? Y el castillo se nos cae. Repito, y siento ser pesado, no tiene que ser nada malo, pero hay que saber a qué se juega. Para los amantes del PER, con el beneficio que proyectan, estaría ahora mismo a unas 14 veces 2023, así que no os fiéis de lo que pone Google Finance. Creo que me he alargado un poco más de lo que tenía pensado, pero en mi opinión, en el vídeo hay información de sobras para que cada inversor se forme una idea de lo que puede pasar y si quiere verlo desde dentro o desde fuera. Os animo a repetir los cálculos que creáis oportunos y a ser muy críticos con lo que expongo, y a que puedo estar equivocado y mi opinión no es más válida que la de cualquier otra persona. La semana que viene seguiremos con presentaciones de resultados con muchas españolas como podéis ver. Dejadme en los comentarios si hay alguna empresa de las de la imagen de la que os gustaría que subiera vídeo. Espero que el vídeo os haya sido útil y si es así, os agradecería que lo compartierais con otros inversores e inversoras, que le dierais like y que me dejarais un comentario para seguir generando debate sobre inversiones. Un saludo y que tengáis muy buena semana. ¡Hasta la próxima!